martes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia. Estaba hablando sin micrófono. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Nos pueden escuchar por acá, también por AM1750 y por YouTube AM740 Radio Rebelde en vivo, y si no por la página de la radio, que es radiorebelde.ar. Tenemos Javier Rodríguez está de mudanza, y las mudanzas son siempre complicadas, así que bueno, esperemos que se pueda hacer el tiempito para que nos entregue la habitual columna del análisis de la coyuntura política. También saludamos a Dayana Álvarez en los controles, la musicalización, y bueno, nunca nos se va un mate de que estamos acá. No, es para decir algo nomás, por la simpatía. Estamos los dos ocupados, ella también, tan ocupada como yo. Y ahí lo vemos a Javier en la pantalla que está saludando, así que ya respiramos aliviados. Buenas tardes para todos y para todas. Hola, ¿cómo te va, Javier? Y bueno, y tenemos también la columna de Movimiento Obrero de Mauro Fontenla, una entrevista a Horacio Robelli que pensábamos hacerla de media hora para profundizar, pero cuestiones familiares le han impedido estar todo el tiempo, así que recurrimos de emergencia a un discurso de Fidel Castro que ya explicaremos sobre qué se trata, y viene muy bien para la época política que estamos viviendo. Y finalmente la columna cultural, pero bien revolucionaria, A Dos Orillas con Silvia Visconti. Bueno, el editorial de hoy es un poquito más largo que el habitual, pero nos pareció muy necesario hacerlo así. Tiene 4 títulos, por falta de uno, que abordan el contenido del editorial desde distintas perspectivas. Me refiero más científico, más político, más popular. El título primero es Capital Financiero versus Revolución Industrial. Otro es Endeudamiento externo versus ahorro interno. El tercero dice Plan Motosierra versus trabajo productivo. Y finalmente otro que vendría a decir lo mismo que el anterior,
pero un poco más analítico, es destrucción de las fuerzas productivas versus explosión de las fuerzas productivas. Explosión en el sentido de amplio crecimiento. Pasado, Toto, por si no lo conocen, el nuevo ministro de Economía, comparó la economía de un país con la de una casa. Muy didáctico, se ve que fue a la escuela y la maestra le enseñó cómo enseñar y también le enseñaron cómo decir mentiritas. En una familia normal se cuentan los ingresos y los gastos corrientes, hablando del presupuesto, ingreso y gasto. Pero el Toto Pillo no consideró que en algunas familias en algunas, no en todas, en algunas familias, uno o varios de sus miembros se gasta el salario en bebida, en timbear y otras cosas que no vamos a enumerar. En francachela, se decían en una época. Eso es lo que pasa en Argentina, en la que uno de los más connotados timberos es precisamente el actual ministro de Economía. Durante el gobierno de Macri, en los movimientos piqueteros le dicen lacri, que yo como no soy muy versado en el idioma, no sé exactamente, pero bueno, ya vamos a averiguar. En el gobierno de Lacri levantaron el llamado cepo y en abril de 2018 el Banco Central se quedó sin reservas, ni un mísero dólar. Macri recurrió al prestamista de última instancia, es decir, el Fondo Monetario Internacional, porque ya nadie le quería prestar. Para tenerlo agarrado de los pelos, para ser prolijo, Trump le indicó al Fondo Monetario Internacional que le prestaran a Macri y lo hicieron por 45.000 millones de dólares. En realidad 57.000, pero esta cifra anterior es la que entró antes de finalizar el gobierno de Macri. Entre Macri y sus 3 ministros de Finanzas fugaron esa montaña de dólares. Durante el ministerio de Caputo se fugó 1/3, o sea 15.000 millones de dólares. ¿Cómo? Le vendieron a las empresas amigas dólares a precio oficial, a 20 pesos el dólar. Por esa cantidad, por los 15.000. Entre las 2 primeras empresas beneficiadas están Telefónica y Pampa Energía, que se llevaron 2.000 millones. No es mera casualidad que Toto Caputo, desde hace años, sea empleado de BlackRock y que en las 2 empresas mencionadas, el mayor fondo de cobertura del mundo, es decir, BlackRock, tenga fuertes paquetes accionarios. Presten atención, ¿quién se queda con la torta? ¿Y de qué forma? Y todavía son acreedores eternos. Es perverso esto, es perverso. Se llevan la plata y son acreedores. La deuda la tomó el Estado Nacional y se la llevaron las empresas privadas a los paraísos fiscales. Ya se ha explicado que este préstamo fue ilegal porque violó tanto el estatuto del fondo como que no fue aprobado por el Congreso Nacional. El pago de esa deuda es la que provoca el déficit fiscal. Toto Caputo, te olvidaste de mencionar el déficit fiscal, la deuda externa, los intereses y
el capital de la deuda externa que vos te patinaste, Toto. No son las jubilaciones de los trabajadores ni el salario de los empleados públicos. Esto no fue explicado por Caputo porque no solo está de los dos lados del mostrador, sino porque fugadores y acreedores, en muchos casos, son la misma empresa o persona. El caso emblemático, reiteramos, es justamente BlackRock. Milei no vino a correr la casta. Larry Fink, CEO de BlackRock, y su capataz en Argentina, Mauricio Macri, porque Mauricio Macri es muy pata ancha, muy acá en Argentina, pero no es más que un capataz del capital financiero internacional. Un negrero de aquellos que blandían el látigo en la época de los obrajes en las provincias de Misiones y el Chaco, sino que vino a hacerle los deberes a la gran casta internacional. Cambiamos casta local por casta internacional. Sortea su sueldo, pero el sobre negro que recibe es inconmensurablemente mayor. La mayor parte del pueblo argentino votó a su propio enterrador, pero no vinimos a echar culpas a este sufrido pueblo, sino a comenzar a construir la derrota del egoísmo, del individualismo y a transitar una salida. Origen económico de la deuda. En los años 80 y 90 del siglo pasado, no vamos a hablar de la herencia de la dictadura, que eso ya se conoce, que, como se llama, Cavallo estatizó la deuda privada, bueno, que ese es el origen monumental de la deuda. Pero veamos en el proceso económico argentino qué alimenta esa deuda, o qué alimentaba inicialmente esa deuda. En los años mencionados, 80 y 90, se hablaba del cuello de botella de la economía argentina, y ese no era otro que la industria argentina no producía ni produce las divisas para su propio desarrollo. Había dos salidas posibles: endeudarse en el exterior o recurrir al ahorro interno. Desde 1976 se recurrió al endeudamiento externo y en forma masiva la mayoría de esos años y atenuada durante el kirchnerismo. Lo que decimos no es una opinión, sino que la confirma el hecho objetivo que se mantiene inconmovible, y durante todos esos años, la ley de entidades financieras de la dictadura y desde los 80 el Estatuto del Banco Central redactado por Domingo Cavallo. Las dos leyes eje del neoliberalismo. La política de endeudamiento externo dio lugar a enormes actos de corrupción, tanto de los militares genocidas como de los gobiernos civiles, de los que hemos mencionado al principal, el protagonizado por Macri, Caputo y su empleador Larry Fink, quien cuenta con su nueva marioneta Javier Milei. Vamos ahora a la parte positiva, constructiva de nuestro editorial de hoy, la revolución industrial. Como la política de Milei y de los 4 jinetes del apocalipsis, antes o después terminará en oleadas de rebelión popular, debemos organizarla desde ahora en los 2 planos más generales y que faltaron en el año 2001, cuando la rebelión. Un programa y la unidad orgánica del pueblo para la lucha de calles y su culminación
en poder popular. No descartamos la elección popular tampoco. Un programa que debe rechazar de plano el endeudamiento externo. Las deudas contraídas en el exterior deben ser investigadas y no pagadas por el pueblo, sino por los que las contrajeron y fugaron con los fondos, con los fondos que tienen los infames traidores a la patria en las guaridas fiscales del exterior. Los recursos para la revolución industrial deben provenir del ahorro interno, ya que existen en la economía argentina. Tomado el ahorro principalmente de las rentas financiera, petrolera, minera y agropecuaria. El saldo de la balanza comercial ha sido ampliamente positivo durante lo que va del presente ciclo por alrededor de 240.000 millones de dólares. Inexplicable que tengamos que salir a pedir plata al exterior con una balanza comercial superavitaria. Bueno, salvo el año pasado debido principalmente a la sequía. Ese saldo favorable, el endeudamiento externo y la extracción de plusvalía a los trabajadores son las fuentes de recursos para la fuga al exterior y el gasto suntuario de las grandes fortunas, concepto no muy utilizado por la izquierda, pero sí por los revolucionarios. Gasto suntuario, presten atención. Tenemos la fuga al exterior y el gasto suntuario. Entre ambos suman la mitad del Producto Bruto Interno. La mitad del Producto Bruto Interno. Para redondear, 500.000 millones de dólares, 250.000 millones de dólares se fugan al exterior o se gastan en gastos suntuarios de la burguesía. Un 10% se fuga al exterior, a veces sube a 15 o baja a 7 o 8. Y la mayor parte de esa mitad del producto, el 40% del Producto Bruto Nacional se gasta en gastos suntuarios de la burguesía. Yo no sé por qué la izquierda no habla de esto. Suman siempre más o menos el 50%. Cuando sube la fuga al exterior, baja un poquito el endeudamiento, el gasto suntuario. Y cuando baja la fuga, sube el gasto suntuario. Pero siempre la burguesía se patina la mitad del PBI. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Que hay que eliminar la fuga y bajar el gasto suntuario a la mitad. Bueno, muchacho, vamos a nombrarlo a uno, a ver, que yo conocí el abuelo, que era patrón mío, ¿cómo se llama el de Techín? Roca. Roca, Agostino Roca el abuelo, y ahora está el nieto. Vamos a contar una anécdota. Ya le he dicho acá, pero la audiencia se renueva. En el año principio del 75, Agostino Roca, abuelo de Roca actual, me llamó porque, bueno, no sé qué quería. Pedí permiso al cuerpo delegado, porque nunca el delegado tiene que hablar solo con el patrón. Paolo Roca se llama el de ahora. Paolo Roca. Y ahí en la reunión, vamos a lo que interesa para ahora. En la reunión me presentó a un hombre que estaba con él, que era, me dice, mi heredero, me dijo, que no era Paolo Roca, ni otro Roca padre de Paolo. Es decir, que lo tenía desheredado a Paolo Roca. ¿Por qué lo tenía desheredado? Paolo, acordate, Paolo, en los años 70, vos eras cuadro medio de Lotta Continua, organización guerrillera en Italia, y
Cuadro medio porque te habían mandado de responsable para reorganizar la regional Sicilia de Lota Continua. Entonces el abuelo, que hablaba conmigo y no hablaba con Paolo, me lo contó. Bien. Paolo, dije todo esto para decir, Paolo, en lugar de tomarte champán de 50.000 pesos la botella, un pobre champán de 25.000 pesos la botella no te va a perforar el estómago. O sea que hay que bajar a la mitad el gasto suntuario de la burguesía. Se puede elevar la actual mísera inversión productiva de menos del 15% del Producto Bruto Interno a rondar el 45%, acercándonos a la inversión de China y la India, que son los países que más crecen desde hace décadas. Hay que averiguar Indonesia. Indonesia ha pegado un repunte espectacular y ya desplazó a Japón del 4º puesto. Capaz que debe tener una inversión productiva de este orden. Una revolución industrial se da en 3 niveles principales. Primero, recursos naturales en los que la Argentina es rica y eficiente. En la producción primaria, agropecuaria, agroindustria, minería, sobresaliendo el oro, el litio, las tierras raras, en los que somos sobreabundantes. Materias primas y alimentos somos sobreabundantes, eso no hay duda. Por lo que después de atender al desarrollo y la alimentación de la población, nos quedarán grandes sardos exportables. No decimos que no hay que exportar, hay que mantener un alto nivel de exportación, pero después de atender las necesidades del pueblo argentino y el desarrollo de la revolución industrial. En energía no somos sobreabundantes, pero estamos bien. Tenemos suficiente petróleo, gas, litio, uranio, viento en la Patagonia, que hay viento, sol y agua, o sea, todas fuentes de energía, unas no renovables y otras renovables, que habrá que combinar de la mejor forma posible. Como muestra de la política del endeudamiento externo, se han construido gasoductos en línea recta al mar donde no vive nadie. Ahí cruza la Patagonia y desemboca en la nada. Claro, son para exportar gas y petróleo porque no se piensa en el desarrollo interno. Cristina, hacete cargo. Como se ve, en la economía argentina el ahorro interno no necesita tocar los salarios y jubilaciones, como en otros países socialistas, no vamos a entrar en detalle. Acá es, por eso el desarrollo de la revolución industrial en la Argentina tiene que ser modelo argentino, no modelo copiado de Rusia, de China, de Inglaterra del año 33, del siglo XVIII. A esto, al salario y las jubilaciones, le han metido manos el neoliberalismo y ahora el anarcoliberalismo de Milei, sino que habrá que elevarlos a los mejores niveles históricos que se conocen. Claro, no hay que hacer demagogia, tampoco van a decir vamos a tener un salario de, no sé, 50 veces lo de ahora. No, a los mejores niveles históricos, y después, en la medida del desarrollo, ese nivel histórico será superado por el autodesarrollo de la economía argentina. El segundo nivel de la revolución industrial, la producción de bienes de complejidad media, como son la industria de la construcción, textil, metalmecánica, producción automotriz, ferroviaria, de barcos, de aviones, con todo el instrumental necesario, lo que contamos con capacidad de desplegar ampliamente.
solo requiere grandes inversiones de capital que están en nuestra economía, como hemos explicado. El tercer nivel, es decir, de las tecnologías complejas, lo podemos abordar multiplicando varias veces el presupuesto para la investigación científica y tecnológica, realzando con presupuesto, no con discurso, con presupuesto, la labor de científicos y técnicos del CONICET, del INTI, del INTA, los departamentos de investigación de las numerosas y calificadas universidades argentinas. Solo importaremos lo que aún no podemos producir. Estas entidades científicas y técnicas se deberán abocar a producir la tecnología de primera generación, también llamada de frontera, para entrarle de frente a la generación de inteligencia artificial, desarrollar las autopistas informáticas, la tecnología 5G y las nuevas maquinarias que utilizan estos adelantos científicos. Es decir, construir una auténtica producción de bienes de capital donde nunca pudimos resolver, justamente por lo que decíamos al principio, que la industria argentina no genera las divisas para su propio desarrollo. Entonces tenemos que entrarle a una auténtica producción de bienes de capital para la industria argentina y no recurrir a la importación. Las nuevas máquinas se llamarán Pérez, Masino, Curruinca o Mamani, no Ford, Toyota o Jinping. ¿Por qué esto no se ha hecho? La respuesta es que implica una decisión política, más que económica, una decisión política que las clases dominantes en el capitalismo argentino no solo no han querido, sino que se han opuesto. Desde Julio Extranjero Roca, ¿se acuerdan cómo se llamaba segundo nombre, no? Julio Extranjero Roca hasta Milei. No en vano el segundo invoca al primero, cuando más del 80% de la población era muy pobre y la producción de acero era minúscula. 3 kilos de acero, Milei. Lo de la primera potencia del mundo es otra mentira del gran mentiroso. Claro, porque en esa época el avance de un país se medía por las toneladas de acero y Argentina estaba en el puesto 114, Milei, 114, no primero. Todo esto será posible de hacer si es asumido por el pueblo trabajador de nuestro país, desde los obreros, los campesinos, las clases medias hay que incorporar a este proceso, y toda la diversidad de etnia, género y pueblos, y una juventud ávida de luchar por el progreso, el bienestar y la verdadera libertad que se gozará con la panza llena, Milei, no con hambre. No hay libertad con hambre. El poder popular no es ningún misterio, pero se debe construir. Parte de la movilización general de todo el pueblo, reunidos en asambleas de base en los pueblos y barrios que deliberen libremente, votando sus propuestas y sus representantes que pueden ser removidos inmediatamente si no cumplen sus mandatos. Los delegados se reunirán en asambleas regionales sintetizando las propuestas de las bases y finalmente hacerlas confluir en una asamblea nacional. El gobierno central podrá ser elegido por elección directa, como ahora, o por la Asamblea Nacional o una combinación de estas según resuelva en sus deliberaciones las asambleas del pueblo. Claro que todo esto no se logrará sin lucha, la que será más o menos radical según la oposición que realicen los enemigos del pueblo en marcha.
Este es el objetivo al que se llegará si en el presente aprendemos a organizar la lucha. Entonces el futuro será de los pueblos. Bueno, se hizo un poco más largo todavía porque hice algunos comentarios, pero que me motivaban. No es lo mismo estar solo escribiendo que estar en asamblea. Acá estamos en asamblea y bueno, uno se inspira. Cómo me gustaban las asambleas de propulsora. Cuento uno no podía mirar a los 1000 de la asamblea porque era mucho, pero tenía, como uno conocía a todos los compañeros, había 6, 7, 10 caras representativas de cada uno de la forma de pensar de los compañeros. Bueno, viendo esas 10 caras uno ya sabía lo que estaba pensando la multitud, los amigos, los más amigos, los menos amigos y los enemigos. Nunca podíamos perder, una sola asamblea perdimos, que nos hizo una engañifa un compañero, pero que después el compañero se corrigió y se incorporó a la lucha. Pero nunca perdés una asamblea si vos sabés lo que piensa la base social. Lo mismo acá, tenemos que llevar al pueblo este mensaje, que este es un mensaje verdadero que parte de valorizar el trabajo y no parte de valorizar la motosierra. Bueno, hasta acá el editorial de Todos los Fuegos. ¿Qué hora estamos? Porque se me borró el reloj que tengo adelante. Ahí estamos en hora, así que vamos a una mini tandita de las 1:30 y volvemos con el compañero Javier Rodríguez, que va a hacer el análisis de la coyuntura. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alumni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Bueno, estamos en la segunda media hora corta, porque la primera media hora se hizo larga. Javier, ¿qué traemos para hoy, Javier? ¿Qué tal estás, Daniel? ¿Cómo va? Bien. Bueno, ahí justo vos estabas mencionando varias cosas que claramente tienen vínculo con lo que vienen pasando estos días. Y lo que se viene viendo, que ya esto lo venimos comentando, ¿no? Va quedando cada vez más claro que en ningún momento evidentemente existió un plan concreto y claro, más que la estrategia discursiva por parte de Milei y la gente de La Libertad Avanza, porque lo que se viene viendo es esta cuestión de amenazar, decir que se va a sacar, que se va a poner, que va a venir, que se van a sacar medidas, que después que no, que se está evaluando. Como quien dice, lo que se está viendo es bastante improvisación
bastante, no hay nada unificado, sumado al hecho de que si hay algo que también es bastante sintomático de estos últimos días, por lo menos esta última semana, es que desde que asumió Javier Milei como presidente, que era una constante verlo en canales, en ciertos canales de televisión, más sus acostumbradas apariciones mediáticas, ¿no? Por los distintos medios que usa él, ¿no? Por YouTube, por X, por TikTok, lo que sea. Si hay algo que viene caracterizando desde su asunción para acá es la desaparición absoluta de su presencia. De ahora en más se ha visto bastante tanto a Adorni, el vocero oficial, digamos, haciéndose cargo de cada una de las consultas que se hacen, porque lo que hay en todos estos días es rumores permanentes sobre lo que va a pasar, lo que no va a pasar, las designaciones, las no designaciones, acuerdos y demás, pero digamos, la presencia misma del presidente básicamente ha desaparecido. Recién se volvió a ver un video de él el pasado viernes, este viernes que acaba de pasar, haciendo el último sorteo de esa costumbre que venía teniendo él de sortear su sueldo como diputado. Se lo vio ahí en un video, de esos como acostumbra hacer él, ¿no? Grabados así en primera persona, bastante, podríamos decir, se lo podía ver bastante cansado, bastante estresado, y dejando en claro algo, de modo directo, ¿no? Él dijo, estamos haciendo un plan ultra ortodoxo de recortes y demás, en términos económicos. El famoso, la terapia de shock, bueno, aparentemente la vienen aplicando, pero digamos, algo que ya mencionamos antes es que si hay algo que queda claro en todo esto, y es muy sintomático, vos lo mencionaste, ¿no? Al Toto Caputo, es que lo que estamos viendo es, no hay ni políticas claras en un sentido vinculado a los sectores agroindustrial o agropecuarios, ¿no? En general, y tampoco se ha visto algo relacionado específicamente a la industria, al sector industrial local. Hasta ahora, digamos, lo tenemos a Caputo, ¿no? El ministro de Economía, que es un tipo que básicamente es un timbero, es un tipo acostumbrado a conseguir dólares y a colocar deuda. Básicamente es una persona del sector de la economía financiera, ¿no? Algo de donde también viene el propio Javier Milei, y donde en general toda la gente que está apareciendo ahí vinculada va por ese lado. Todos sabemos que en general el capital financiero no es un sector necesariamente productivo, sino que productivo en términos concretos materiales, ¿no? Digamos, no está vinculado ni a la producción primaria, ni tampoco a la producción industrial o a la cuestión tecnológica. Es un sector que sabemos que es nada más hacer timba para tratar de generar dinero en función de otros, ¿no? Concreto, Argentina todavía no viene teniendo el visto bueno formal, más allá de ciertos anuncios del FMI, pero digamos, no aparecieron las grandes inversiones que se suponían que iban a estar apareciendo en estos días. La confianza que hay sobre Milei, particularmente sobre Caputo, es bastante confusa. Y en el medio, recordemos lo que charlamos el otro día, de esta suerte de realineamiento que está intentando hacer Javier Milei con Diana Mondino, la canciller, vinculándonos particularmente al sector estadounidense, ¿no? Entre comillas, occidente, en la reconfiguración que se está dando a nivel global, mundial, ¿no? Entonces, hay algo muy sintomático en todo esto, vuelvo a decir, por eso lo simbólico de pensar esta situación, que ayer mismo, bueno, hemos tenido este desastre temporal, ¿no? Que pasó en gran parte de todo el país, que ha dejado desastres, digamos, de situaciones destruidas, ¿no? Edilicias, un montón de gente que, bueno, actualmente está viviendo en refugios, una cantidad impresionante de elementos destruidos, árboles, establecimientos y demás. ¿Y cuál ha sido, digamos, el rol que ha tomado el presidente y particularmente con él el Estado en todo esto? Una visita fantasmal, vestido de fajina, como si fuese que estaba yendo al frente de batalla, apareciendo allá en Bahía Blanca con el intendente, ¿no?, de Bahía Blanca, básicamente hacer una palmada. Fue y dijo, yo sé que ustedes son muy valientes, estamos muy preocupados por ustedes, y sé que ustedes van a ser capaces con lo que tienen de poder reconstruir. Acto seguido, vestido, ¿no?, de fajina, y ¿por qué mencionaba esto del realineamiento con Estados Unidos? Porque esto de alguna manera se parece mucho a lo que hace Volodymyr Zelensky, ¿no?, el primer ministro de Ucrania, que estuvo aquí también en la Asunción, y que básicamente su táctica viene siendo esta, ¿no?, de aparecer, hacer apariciones fantasmas en lugar para ir a pedir dinero para poder seguir la guerra en Ucrania y demás. Bueno, acá pasó algo parecido, ¿no? Argentina
que anda bastante limitada de recursos, y lo primero que hizo fue entregarle 2 helicópteros que bien estarían haciendo falta hoy seguramente acá, ¿no? Para poder dar una mano trasladando heridos, llevando cosas. Bueno, ya esos 2 helicópteros no los tenemos aquí, y lo único que fue a hacer Javier Milei fue darle una palmada al intendente y a la gente de allá. En paralelo también pasó algo ayer muy extraño, ¿no? Que fue que ya todos sabemos, ¿no? Que había elecciones en Boca, que se las estaba jugando Mauricio Macri, que sabemos que es un poco el que maneja los hilos, ¿no? De todo esto, económicos, políticos, judiciales. Es el poder, el que maneja bastante del poder, digamos, detrás de las cortinas. Y bueno, había hecho toda una maniobra para demorar las elecciones en Boca y demás. Pensemos que Boca es una instancia de poder político y concreto. Aparte de que el propio Macri es precisamente una de los mascarones de prueba de todo lo que tiene que ver con la privatización del fútbol y el avance hacia las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Que es un proyecto que viene de hace rato. Bueno, las elecciones de ayer, que él era el candidato de la lista opositora al oficialismo que maneja Juan Román Riquelme, ¿no? Lo conocemos, la histórica figura carismática de Boca, y opositor eterno a Mauricio Macri, casi su archienemigo en el fútbol. Y ayer la lista opositora a Mauricio Macri, después de haber hecho varias maniobras judiciales para demorar las elecciones y demás, terminó perdiendo, y podríamos decir por goleada, parafraseando, usando términos futbolísticos, terminó perdiendo por goleada. El propio Mauricio Macri no se presentó. 6-3 perdió. 6-3 perdió. Sí, más o menos, algo así. Sí, y lo más sintomático es que el propio Macri no fue a votar él mismo a sus propias elecciones porque estaba en los Emiratos Árabes. Mientras que sí fue Javier Milei, se suponía que había un acuerdo ahí para ir y apoyar, y hubo un hecho bastante sintomático, vuelvo a decir, a una semana de Asunción, que fue el hecho de exponer al presidente a una cantidad impresionante de gente que lo insultó de arriba abajo, le dijo de todo públicamente. Claramente eso es un signo que de alguna manera demuestra, ¿no?, una suerte de debilidad, y a una semana de Asunción que el presidente exponerlo a una situación en donde, bueno, claramente no era una persona grata y deseada en el lugar, no está bueno. Alguien ahí no evidentemente falló en el cálculo, ¿no? Podría no haber ido, tenía la excusa perfecta, más que excusa, la necesidad de ir más temprano a Bahía Blanca. Evidentemente, exactamente, que claramente, digamos, en el orden de prioridades tenía mucho más sentido simbólico que estuviese ahí. Bueno, juntemos todo esto y vamos viendo un poco de, bueno, cómo se está dando esta situación. La semana pasada tuvimos el anuncio de Patricia Bullrich de todas estas medidas, ¿no?, del nuevo código que va a evitar, entre comillas, las manifestaciones, los piquetes y demás. Bueno, y los movimientos sociales, las organizaciones sindicales y otros y otras, partidos de izquierda y demás, bueno, han venido aprovechando la situación del 20 de diciembre, o sea, este miércoles que se cumple un nuevo aniversario. Todos sabemos lo que pasó el 19 y 20 y la cantidad de compañeros y compañeras caídos allá en 2001. Bueno, aprovechado esta ocasión para hacer, digamos, la primer manifestación en contra ya del gobierno de Javier Milei, donde se supone que obviamente probablemente debute todo este protocolo y demás. Esto previamente también, digamos, anticipado. Hoy la tuvimos luego de su asunción a Sandra Petovelo, la ministra de Desarrollo Humano, ¿no?, bueno, un nombre muy empresarial, que es básicamente la que va a estar con toda la cuestión social por encima, haciendo una amenaza. Hoy mismo lo volvió a mencionar en un videíto que está circulando, anunciando que cualquiera que asista, de que sea beneficiario de un plan social de algún tipo, inmediatamente se lo van a sacar. Algo que se venía anunciando, amenazando. Bueno, hoy lo terminaron aparentemente de confirmar, lo cual por otro lado da a entender que obviamente para que este tipo de cosas pasen es porque evidentemente se va a hacer inteligencia en la movilización, en la marcha, para saber quiénes son los que están y quiénes no. Algo que se supone que en democracia no debería estar pasando, pero bueno, evidentemente va a pasar. Así que bueno, un poco ya lo sabemos, y yo creo que algo que va a pasar precisamente el miércoles, por eso mencionar lo de la elección de Boca ayer, va a ser
bueno, esta va a ser una suerte de termómetro social de cómo está la situación. Pensemos que la idea de la movilización del miércoles no va a ser solo la ciudad de Buenos Aires o el área metropolitana. La idea es que esto va a ser una marcha nacional y vamos a ver, porque obviamente siempre va a haber provocadores, siempre va a haber gente que estaba ahí tratando de que esto se complique. Bueno, veremos cuáles van a ser los ánimos, los humores y cómo se salda esta situación. Veremos hasta dónde se puede forzar el famoso protocolo, ¿no? Antipiquetes y demás, en la marcha en concreto, porque bueno, esto un poco va a dejar sentado el precedente de cómo van a ser las situaciones de aquí en más. Igual sintomáticamente mencionar que algo que que se venía discutiendo y que lo mencionamos también la semana pasada es esta situación de que ya se viene anunciando que se van a liberar muchas cuestiones vinculadas a lo que son los distintos las distintas ayudas, los distintos elementos que se utilizan actualmente de parte del Estado para financiar un montón de planes, por ejemplo el caso de los boletos de colectivo y tren, ¿no? Todo lo que son los subsidios, se viene hablando de la liberación, ¿no? Donde el Estado se supone que se va a retirar. Sabemos que actualmente eso es una parte importante de lo que tiene que ver con el traslado, ¿no? Particularmente de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una masa importante de dinero en la cual tranquilamente un boleto que hoy sale 60, 80, 100 pesos podría pasar a 700, 800, qué sé yo, 1.000 pesos un solo viaje. Claramente los trabajadores y trabajadoras eso no lo podrían soportar, en el peor de los casos, no sé, más de una semana. Las cámaras empresariales habían advertido que esto, digamos, se podría llegar a complicar y que estaban empezando a evaluar la reducción del servicio y eventualmente el corte. Estamos básicamente con una soga al cuello, porque hay un montón de situaciones que están quedando colgadas en el aire, ¿no? Sin resolución económica y que hasta ahora no hay respuestas concretas. De todas maneras salió una partida el viernes, entre el viernes y el sábado, una partida de parte del Estado que no se mencionó, pero que bueno, sirvió para ir a cubrir este bache. Pero digamos, si la situación como viene sucediendo, y en esto es sintomático también que durante toda la semana pasada, todos los días Adorni, cada vez que le preguntan, y toda esta ola de aumentos que se van a ir dando, sean productos alimenticios, sean viajes, sean lo que fuere, ¿cómo piensa el gobierno trabajar en relación a posibles aumentos paritarios o sumas o bonos de fin de año, lo que sea? Hasta ahora la respuesta de Adorni viene siendo, será el acuerdo libre entre los sindicatos y entre las empresas y los trabajadores, y el Estado no piensa intervenir. Esto queda librado, entre comillas, a una suerte de negociación entre pares, que sabemos que no va a ser así, porque claramente es asimétrica esa relación. Así que bueno, en principio ahí estamos viendo, sumado eso a que probablemente se libere, también están hablando de que bueno, van a estar liberando los precios de los productos, por ejemplo, lo que tiene que ver con carne, trigo y demás. Y obviamente va a ser mucho más interesante y beneficioso para los productores salir a vender esto al mercado externo antes que al mercado interno. Esto va a generar un desfasaje en los costos, en donde obviamente, ¿cómo se va a hacer para conseguir un pedazo de carne que va a estar a precio dólar? Porque los productores obviamente lo van a poner a precio dólar, que es lo que más le conviene. ¿Y quién va a poder comprar, no sé, un kilo de vacío que vaya a saber si está, no sé, 15.000, 20.000 pesos o más? Porque va a estar en precio dólar, formalmente hablando. Habrá que ver qué se hace con ese tipo de cuestiones, porque se está preparando la bomba de parte del propio gobierno, que aparentemente piensa como que todo esto no va a tener consecuencias, y es bastante preocupante porque esto sí va a tener consecuencias, son concretas y son bastante claras. ¿Podrá aguantarse esto? Bueno, yo dejo ahí la pregunta porque hasta ahora no veo un criterio concreto y se está suponiendo como que el consenso que existe, más allá de los votos obtenidos por el presidente, como que esto no va a tener ningún tipo de consecuencias en lo cotidiano de la gente, y los boletos, la comida, la ropa, todas las necesidades que sufren los trabajadores y trabajadoras que se están por disparar y ya se están disparando, claramente no, digamos, esto no va a ser algo gratuito. Bien, Javier,
muy amplio y completo el informe, y para terminar de completar el informe y empalmar también con el editorial, vamos a escuchar el micro informativo a cargo de Mauro Fontella sobre la situación y las actividades del movimiento obrero. Bienvenido a todos y a todas a un nuevo informe acerca de la situación del movimiento obrero. Aquí les habla Mauro Fontella y les envío un saludo cálido a todas y a todos los oyentes de Todos los Fuegos. La situación del movimiento obrero argentino está atravesada por la asunción presidencial, que ya lleva 8 días, y que en los últimos 8 días se ha caracterizado por realizar un brutal ataque a las condiciones de vida y a la capacidad de respuesta de los y las trabajadoras. Por un lado, el movimiento obrero viene enfrentando un año muy duro de inflación, profundizado por las medidas planteadas por Caputo, por el aumento de los precios, por la inflación incontrolable, por el estancamiento salarial, y le sumamos a esta situación el aumento, que es una política de clase, una política de la burguesía, de los despidos a lo largo y ancho de todo el país. En estos últimos días, los despidos han aumentado, las empresas han apretado el acelerador al poner en tensión las condiciones de trabajo de los obreros y las obreras argentinas. También han animado a plantear cosas como retiros voluntarios, como despidos sin indemnización y como reducción y aumento de la productividad y de la polifuncionalidad en los distintos puestos de trabajo. Por otro lado, vemos que el movimiento obrero enfrenta un nuevo protocolo antiprotesta, porque lo que quieren hacer pasar únicamente como un protocolo antipiquete ataca también la capacidad de los trabajadores de enfrentar los despidos arbitrarios en las empresas. En su artículo 9, el protocolo antipiquete explicita rápidamente que se actuará rápidamente investigando los datos de los autores, cómplices, partícipes e instigadores y organizadores que participaciones, no solo por un piquete, sino que por aquellos sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa. Es decir, el gobierno habilita a las empresas y plantea abiertamente la necesidad de nuevos despidos con la excusa del déficit fiscal, y por otro lado maniata a los trabajadores impidiéndoles utilizar sus justas y legítimas formas de defensa. En este sentido, el movimiento obrero argentino ha realizado en sus distintos sindicatos y organizaciones sociales asambleas para enfrentar lo que se viene. No podemos dejar de mencionar la convocatoria para el miércoles 20 de diciembre de esta semana, en la cual no solo se va a recordar aquellos eventos del 19 y 20 de diciembre del 2001, sino que se va en las calles el ajuste planteado por Milei y Caputo y el protocolo antipiquete que pretende evitar que los trabajadores podamos defender nuestras legítimas fuentes de trabajo. En el caso de los trabajadores estatales, fundamentalmente aquellos que trabajan en el Ministerio de Trabajo, el viernes pasado se realizó una asamblea de alrededor de 250 trabajadores donde se decidió participación en la movilización del miércoles a través de la consigna "Ni un solo estatal en la calle", y a través de la consigna "Si tocan a uno, nos tocan a todos". En este sentido, los trabajadores votaron participar de la asamblea y de la movilización, y además evitar cualquier tipo de despido arbitrario que el gobierno pretende llevar a cabo. Por otro lado, queremos repudiar los dichos de la ministra de Capital Humano, Petovelo, que en sintonía con el protocolo de orden público, conocido como protocolo antipiquete,
amenazó y amedrentó a las organizaciones sociales diciendo que aquellos que se movilicen el día miércoles perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano, y sentenció que aquel que corta no cobra. Otra forma de quitarle a los legítimos trabajadores ocupados y desocupados sus más imprescindibles herramientas de acción ante un gobierno que defiende fuertemente el capital y pretende precarizar fuertemente el trabajo. En este sentido, otra de las medidas llevadas a cabo por el presidente Milei fue prácticamente el regalo de la Secretaría de Trabajo a Techín, ya que la empresa de Paolo Roca tendrá varios representantes en la cartera laboral, entre ellos Miguel Ponte, uno de sus jefes de recursos humanos, y Julio Cordero, jefe del departamento de legales. En este sentido, la nueva gestión fue recibida por asambleas estatales en defensa de sus puestos de trabajo y de salarios. Miguel Ponte ya ha participado en distintas gestiones, como por ejemplo la gestión de Mauricio Macri. Lo mismo Omar Yassin, que es el hombre puesto como secretario de Trabajo. Ambos fueron parte de la gestión de Macri y Triaca. Sabemos muy bien que la política llevada a cabo por la Secretaría de Trabajo buscará legitimar todos los despidos, legitimar todos los cambios de estatutos de trabajo que se lleven adelante, con el objetivo de aumentar las ganancias y aumentar la transferencia de capital llevada adelante por el gobierno. Por último, vamos a mencionar que, como bien dijimos al principio, el plan motosierra se desarrolla a lo largo y a lo ancho de todo el país. En Neuquén, los trabajadores viales neuquinos profundizan las medidas de fuerza. Estos trabajadores viales de la provincia ejercen quite de colaboraciones en sus diferentes sectores, solidarizándose con los despedidos de Zapalas. En la localidad están convocando a los compañeros a concentrar el lunes, el día de hoy, en el portón de las instalaciones. En ese sentido, se ha llevado a cabo en Zapala alrededor de 19 despidos contra trabajadores viales. Los trabajadores en asamblea han de aumentar y profundizar estas medidas de fuerza y rechazar el ofrecimiento de la contratación de solo 8 personas que involucra a compañeros de toda la provincia que se han solidarizado con el quite de colaboración en los puestos de trabajo. Esperamos de los compañeros fuerza y ser escuchados no solo por el gobierno, sino también por las burocracias sindicales, que en estos contextos muchas veces son cómplices de la situación. Esperamos que el microinforme haya servido. Les deseamos a todos que participen de la movilización del 20 de diciembre, a todos y a todas, y les deseamos un próspero año nuevo de lucha y de organización. Noticias. Política. El gobierno dará a conocer en forma inminente la ley ómnibus y el DNU sobre las desregulaciones. Así lo anunció el vocero presidencial al señalar que se ultiman los detalles de las diversas reformas en varias áreas de la economía nacional. Manuel Adorni añadió que es un tema muy complejo, no solo desde la propia redacción, sino que jurídicamente es un tema al que le están prestando especial atención. Sociedad. Con más de 800 efectivos, maquinaria, alimentos y ropa, el gobierno bonaerense asiste a Bahía Blanca. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, busca fortalecer el trabajo articulado con el intendente local, Federico Susbieles, en el lugar junto a los efectivos de las áreas de seguridad siniestral, defensa civil, seguridad y logística. Además, el ministerio puso a disposición 35 camionetas, 6 móviles logísticos, 3 autobombas, 2 minibuses, 2 camiones de talleres, una grúa palanca y un hidroelevador. El Ministerio de Salud Provincial reforzó el sistema sanitario con 5 ambulancias de alta y media complejidad, un vehículo 4x4 y la instalación de una unidad de logística y desastre. América Latina. Ecuador evalúa vender oro para suplir el déficit de liquidez y prevé un menor crecimiento económico. Así lo afirmó el ministro ecuatoriano de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Indicó que el Banco Central tiene sus reservas internacionales en diversos mecanismos, tanto internos como externos, y uno de esos es el oro, que actualmente es de 2.201 millones de dólares. Explicó que en lugar de tener un 40% en oro en la reserva, se pasaría a tener un 30% y el 10% restante se convertirá en liquidez. Más
Más información en trian.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiceira. Con ustedes, África. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, entramos en la segunda hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde y estamos en comunicación con nuestro amigo compañero Horacio Robelli. ¿Cómo andás, Horacio? Muy bien, gracias Daniel por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio en tu último programa. Después sigue que sin vos el programa o lo suspenden hasta que vos vuelvas. No, lo que pasa es que los próximos 2 lunes la radio está cerrada. Perdón. Porque el 25 es Navidad y el 1 es Año Nuevo. La radio está cerrada. Entonces nos tomamos el mes de enero de vacaciones, porque otros años seguimos continuos, pero es muy agotador no tener un minuto de descanso. Entonces, enero, descanso. Muy bien. Horacio, no teníamos intención de hacer una larga entrevista, pero ¿querés que te haga una pregunta o que vos elijas el tema fundamental que crees? Pregúntame vos, te pido que me preguntes vos. Bueno, te pregunto, no de ahora, de hace años y años, lo que los liberales y los neoliberales vienen diciendo, que el origen de todos los males es el déficit fiscal. Yo pregunto, antes de entrar en concreto de lo que pasa acá en la Argentina, si es tan malo el déficit fiscal, ¿por qué la mayoría de los países del mundo y la mayoría del tiempo tienen déficit fiscal? Incluso la Unión Europea, cuando se constituyó la Unión Europea, le dejaba tener un 3% de déficit fiscal a los países miembros. ¿Qué nos podés aclarar de esto? Bueno, primeramente, macroeconómicamente, lo que es un déficit fiscal es una compra mayor del Estado, beneficia todo el aparato productivo de ese país, porque pueden vender un 3% más del Producto Bruto al propio Estado. O sea, desde el punto de vista de la definición económica, desde el punto de vista de la demanda efectiva, es importantísimo crecer con el déficit fiscal. El déficit fiscal es una forma de crecer económicamente, porque las empresas producen, todos trabajamos y producimos más, un 3% más del Producto Bruto para que el Estado lo consuma. Después, como el Estado lo paga, es otra historia, pero en primer lugar te garantiza una demanda sostenida del Producto Bruto Interno. Te demanda trabajo y te demanda producción. Ese déficit fiscal que ponen los neoclásicos, como ni siquiera son economistas clásicos, los economistas clásicos no te habían planteado este problema. Los economistas neoclásicos ponen acento acá, ¿por qué? Porque evidentemente lo que estamos diciendo, vos hacés crecer el producto cuando crece la demanda estatal. Y ellos lo que no quieren es que el Estado demande nada. Ellos quieren que toda la lógica de acumulación sea vía mercado. Mercado es el nombre eufemístico que tienen 5 o 6 dueños de todo. En la Argentina está cartelizado todos los mercados. Pensá en el mercado del alimento, el azúcar, yerba, tomates. 20 empresas leía en algún lado. Sí, son pocas empresas, ponen todo de acuerdo. Aparte se comercializan por grandes supermercados. O sea, existe una cofradía de grandes empresarios, peor en los insumos de uso difundido, en el acero, en el cemento, en el aluminio. Todo tiene nombre, en el combustible. ¿Cuántas son las empresas que venden combustible a la población? Que le venden directamente nafta
o gasoil de la población. Son 4 grandes empresas. Hay algunas más marginales, pero las 4 grandes son Shell, que es inglesa, Pan American Energy, que el 60% le pertenece a la Virgin Petroleum, que es inglesa, y 40% le pertenece a la familia Bulgeroni, YPF, que el 51% es estatal, pero por ejemplo BlackRock tiene el 6% de ese capital, y por último Puma, que pertenece a la familia Coats. O sea, 6, vos tenés en 4 o 5 pequeñas, que en este caso combustible tenés 4 grandes, después hay 1 o 2 más, depende de las provincias, pero en realidad son distribuidoras que tienen terminal, por ejemplo la gran mayoría tienen terminal en la refinería de Shell, o en la refinería de YPF, o en la refinería de Exxon. Entonces, esto de que los mercados tienen nombre y apellido. Entonces, lo que quieren ellos es, cuando hablan sobre el déficit fiscal, es que el Estado no participe, no planifique, no consuma, no haga nada, y que todo lo define el mercado. ¿Para qué? Para poder fijar los precios. ¿Y entonces? Lo que está haciendo sí. No, termina. Lo que está haciendo Javier Milei es eso. Javier Milei dice, no, que los mercados se autorregulan. Los mercados se autorregulan, y fíjate lo que está haciendo. Se está endeudando a vos, a mí, a todos los que nos están escuchando. Nosotros te endeudamos, no sabemos ni siquiera la cifra, porque ellos dejaron trascender que eran 37.000 millones de dólares, pero no sabemos. Que eran 37.000 millones de dólares, pero no sabemos, porque la Cámara Argentina Norteamericana dice que son 56.000 millones de dólares de importaciones que permitió el gobierno anterior, autorizó el gobierno anterior, autorizó importar y no los pagó. Entonces ellos dicen, no, le debo plata a mi proveedor. ¿Quién es el proveedor de Shell? Royal Shell de Inglaterra. ¿Quién es el proveedor de Toyota? ¿Quién es el proveedor de Ford? ¿Quién es el proveedor de Migor? ¿Quién es el proveedor de Rubén Chernajo, que son grandes ensambladores sin tierra de fuego? Migor, o sea, Nicolás Caputo, el primo de Luis Toto Caputo, el actual ministro de Economía, se beneficia a sí mismo, le beneficia a la familia. Y esa deuda que tiene el Estado, que le permitió importar, que es en dólares, devaluaron, nos pasan ese dólar devaluado a 838 pesos a vos, a mí, a todos los que están escuchando. No es que los mercados se autorregulan. ¿Y cómo se pueden endeudar ellos? Que son privados, porque Vigor y Chernajo, que arman aparatos electrónicos, celulares, televisores, etcétera, máquinas de calcular, máquinas de escribir, PC, como se llamen, todo con insumos importados, y lo pagamos vos, yo y todos los que nos están escuchando en este momento. Esto es una aberración, y esto es lo que permite lo que llaman ellos la lógica del mercado. Estás explicando el origen del déficit fiscal. Concretamente, ¿cómo se origina el déficit fiscal de Argentina hoy? Básicamente porque Macri bajó los impuestos. Nosotros no teníamos un importante déficit fiscal cuando después Cristina Fernández de Kirchner, pese a que se hacían obras públicas. 5% del Producto Bruto eran obras públicas, se hacían importantes obras públicas, planes de vivienda, represas, caminos, se hicieron importantes obras públicas, pese a que se hicieron importantes obras públicas, que por definición no lo tiene que pagar una sola generación. Vos haces una represa, la tienen que pagar por lo menos 5 o 6 generación cada 15 años. Bueno, sin embargo, pese a que se hicieron obras públicas por un 5% del PBI en promedio, en realidad más, pero en promedio un 5%, sin embargo, no había... ¿Qué pasó? Macri disminuyó los impuestos, cambió las retenciones, la pagaba el sector externo. Para ese genio que fue Néstor Kirchner, un genio en las finanzas, financiaba la obra pública, toda la obra pública con la retención. Lo que cobraba las retenciones era lo que utilizaba para hacer obras públicas. Vino Macri para beneficiar al sector del campo, no solamente devaluó, sino que le sacó la retención, le dejó en la soja, pero le sacó a casi todo el mundo y le sacó la retención. Después la tuvo que subir después en el gobierno de él. Pero igualmente no se hacer la mitad, la alícuota de retención, la tasa de retención. Ahora que evaluaron, pusieron retención del 15% para todo. Hay que ver si los productores agropecuarios aceptan. Le pusieron 30 a la soja. Ahora, este gobierno de Milei le vuelve a restablecer pero todo el gobierno de Macri y del inútil de Alberto Fernández tuvieron la mitad o menos de derecho de exportación, que son las retenciones, que el gobierno de los Kirchner. O sea, los Kirchner financiaron su obra pública con retención, y era 5% del producto. Y acá no llega ni siquiera a ser 2% del producto. Ahora con la sequía menos, este año menos, porque estoy tomando 2020, 2021 y 2022, porque el 2023 con la sequía no llega al 1%. No llega al 1% por la sequía los derechos de exportación. La última pregunta, Horacio, porque sé que estás comprometido, que estás apurado. ¿Qué tiene que ver
el pago de la deuda, de los intereses y de capital de la deuda con el déficit fiscal y con la inflación. Por supuesto. Nosotros siempre hablan de déficit fiscal y se refiere al déficit primario, que es el operativo, no al déficit secundario. Este año, 2023, el déficit fiscal primario termina en torno al 2% del Producto Bruto. Pero el pago de los intereses de la deuda va a superar el 3% del producto. O sea que el mayor déficit fiscal es el pago de los intereses de la deuda y todavía no estamos pagando capital. Todavía no estamos, a partir del segundo semestre del año 2024, vamos a tener que empezar a aportar capital, con lo cual en vez de ser el 3% va a ser arriba del 4% del producto. Nosotros tenemos un producto de 480.000 millones de dólares, o sea que estamos hablando de 18.000 millones de dólares para pagarle a 18.000 millones de dólares que nos privamos los argentinos de consumir, de invertir, de vivir, para pagar una deuda externa que no benefició al pueblo argentino. O sea, lo que no hizo el gobierno de Alberto Fernández, y por eso ganó Milei, no solamente no investigó la deuda, más de 100.000 millones de dólares que se endeudó el macrismo, más de 100.000 millones de dólares, no solamente no investigó la deuda, sino que además le pagó a esas mismas empresas, o a otras, pero básicamente las mismas empresas que se habían endeudado en la época además, que le dio la plata, le dio 28.000 millones de dólares, 28.000 millones de dólares. Nosotros años 20, 21, 20 y 22 tuvimos un superávit comercial, las exportaciones superaron las importaciones en 34.000 millones de dólares. Bueno, de esos 34.000, 28.000 le dio a las empresas para que paguen su deuda externa. Mirá cómo funciona el mercado. O sea, nosotros nos endeudamos para pagar la deuda externa de las empresas privadas. Ahora sí, la última, Horacio. Si Massa en agosto devaluó el 30% el peso y disparó la inflación del 100 al 150% anual, una devaluación como la que hizo Milei ahora, no del 30, sino del 118%, ¿qué impacto tiene en la inflación? Bueno, mucho mayor, por supuesto. Lo que pasa es que ya en el gobierno anterior ya venían aumentando. Aumentaron, acordate que antes, por ejemplo, el precio de la carne ya venía aumentando, el precio de la nafta también. O sea, se fue Massa y la última medida fue que YPF aumentó 30% la nafta. Aumentó YPF, aumentaron todas las demás. O sea, vos tenés el nafta y gasoil. Vos tenés un problema gravísimo que el gobierno anterior ya había empezado a autorizar aumento de precios sin ningún tipo de justificación. Esto van a seguir. No, diciembre la inflación va a ser 25-30%. No digo yo, lo dice el actual gobierno. Que el mes de diciembre la inflación va a ser un 25-30% para aumento del precio de la carne. Es decir, que no se puede apagar el fuego con nafta. Exactamente, y es lo que están haciendo, apagando el fuego con nafta. Vamos a seguir teniendo fuerte proceso inflacionario en diciembre, en enero y en febrero. Ese 100% de evaluación se va a concretar. La rapidez de convertirse en los precios va a ser en 3 meses. En 3 meses van a convertir el aumento del 100%, más del 118% de evaluación como hicieron, lo van a convertir en 3 meses. O sea, diciembre, enero y febrero, o sea que van a volver a 3 caer meses los salarios, la jubilación. 3 meses del 35% de inflación. Bueno, acordate, es acumulativo, pero en 3 meses vas a tener el 100% de inflación. Bueno, esto es lo que tenemos que... Sí, por eso, tenemos que ver claramente que se va a caer a la mitad nuestro poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y pensiones. Por ahí hay unos sindicatos, pienso en los sectores exportadores, aceiteros, los bancos que están ligados al sector de los grandes bancos que son exportadores, mineros, petróleo que exportan, por ahí ellos podrán lograr paritarias mejores, pero el grueso de la población va a perder la mitad de su sueldo en 3 meses, o la mitad de la jubilación del poder adquisitivo, las jubilaciones y pensiones en 3 meses, y no consiguen ningún paliativo antes. Muchas gracias, Horacio Robelli, te liberamos y te agradecemos tu siempre estimada participación en Todos los Fuegos. Al contrario, querido Daniel, le agradecido contigo y con todos los amigos de la radio, soy yo, de dejarme participar en el programa. Muchísimas gracias y que tengan buenas vacaciones, pese al desmadre que estamos viviendo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, teníamos programado, otro tema, pero tuvimos que reprogramar. Y se nos ocurrió hablar un poco de las convicciones, de la moral revolucionaria, de los principios, de la ética, cosa que se ha
perdido prácticamente, absolutamente en esta sociedad egoísta, individualista, y para eso vamos a escuchar a un gran revolucionario hablando de otro gran revolucionario en un momento límite de su vida. Lo escuchamos a Fidel Castro hablando de Salvador Allende. Los fascistas han tratado de ocultar al mundo lo que ocurrió el 11 de septiembre. A las 6:20 de la mañana del 11 de septiembre, el presidente Allende recibió una llamada telefónica en su residencia de Tomás Moro, informándole del golpe militar en desarrollo. De inmediato pone en estado de alerta a los hombres de su guardia personal y toma la firme decisión de trasladarse al Palacio de la Moneda para defender desde su puesto de presidente de la República al gobierno de la Unidad Popular. Pasadas las 8:15, por los citófonos del Palacio, la Junta fascista conmina al presidente a la rendición y la renuncia de su cargo, ofreciéndole un transporte aéreo para abandonar el país en compañía de su familia y colaboradores. El presidente les responde que, como generales traidores que son, no conocen a los hombres de honor y rechaza indignado el ultimátum. A las 9:15 de la mañana aproximadamente se realizan las primeras descargas desde el exterior contra el palacio. Tropas fascistas de infantería, en número superior a 200 hombres, avanzan por las calles de Teatinos y Morandé, a ambos lados de la Plaza de la Constitución, hacia el Palacio Presidencial, disparando contra el despacho del presidente. Las fuerzas que defendían el palacio no pasaban de 40 hombres. El presidente ordena abrir fuego contra los atacantes y dispara él personalmente contra los fascistas, que retroceden desordenadamente con numerosas bajas. Comienza el ataque de la aviación. Los primeros rockets cayeron en el patio de invierno que está en el centro de la Moneda, perforando los techos y estallando en el interior de las edificaciones. Nuevas oleadas de aviones y nuevos impactos se suceden uno tras otro, inundando de humo y de aire tóxico todo el edificio. El presidente da órdenes de recolectar todas las máscaras antigases. Se interesa por la situación del parque y exhorta a los combatientes a resistir firmemente el bombardeo. Próximo a la 1:30, el presidente sube a inspeccionar las posiciones de la planta superior. A estas alturas, numerosos defensores habían perecido por la metralla, las explosiones o calcinados por las llamas. El periodista Augusto Olivares asombró a todos por su comportamiento extraordinariamente heroico. El mismo día 11,
Alrededor de las 12 del día, nuestra embajada recibió el primer ataque de los fascistas. Y alrededor de la medianoche recibió el segundo ataque fascista. Pero ambos fueron rechazados enérgicamente. Pero si cobarde fue la agresión contra la embajada, mucho más cobarde todavía fue la agresión contra nuestro barco mercante que había ido a llevar los suministros de azúcar al país. Pasada la 1:30, los fascistas se apoderan de la planta baja de Palacio. La defensa se organiza en la planta alta y prosigue el combate. Los fascistas tratan de irrumpir por la escalera principal. A las 2 aproximadamente logran ocupar un ángulo de la planta alta. El presidente estaba parapetado junto a varios de sus compañeros en una esquina del Salón Rojo. Avanzando hacia el punto de irrupción de los fascistas, recibe un balazo en el estómago que lo hace inclinarse de dolor. Pero no cesa de luchar. Apoyándose en un sillón, continúa disparando contra los fascistas a pocos metros de distancia. Hasta que un segundo impacto en el pecho lo derriba y ya moribundo es acribillado a balazos. Al ver caer al presidente, miembros de su guardia personal contraatacan enérgicamente y rechazan de nuevo a los fascistas hasta la escalera principal. Se produce entonces, en medio del combate, un gesto de insólita dignidad. Tomando el cuerpo inerte del presidente, lo conducen hasta su gabinete, lo sientan en la silla presidencial, le colocan su banda de presidente y lo envuelven en una bandera chilena. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que
que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Bueno, escuchábamos a Pablo Milanés poniéndole la nota que corresponde al discurso de Fidel Castro. Realmente, ahora que lo veo desplegado en el programa, tanto el discurso de Fidel Castro como la canción de Pablo Milanés, me parece que fue un acierto haber incorporado esto al programa, porque, y voy a hablar de la militancia, pero también del pueblo, tenemos que salir, la situación política, mejor dicho, nos obliga a salir de la zona de confort de los años que han transcurrido, sobre todo desde la rebelión hasta acá, y hacernos cargo de que la lucha es más dura, que requiere justamente de los valores que expresaba el presidente Salvador Allende y los miembros de su guardia personal, defendiendo la dignidad del presidente, la integridad del gobierno y la soberanía del pueblo de Chile. Hoy esos valores están en juego en la Argentina. La dignidad del pueblo, la valentía de la militancia, la integridad de la Argentina como país independiente. Entonces la situación política ya nos llama a la lucha y tenemos que estar dispuestos a estar a la altura de la circunstancia histórica. Nos vamos a la tanda de las 1:30 y volvemos con A Dos Orillas con Silvia Visconti. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar. Un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, entramos en la última media hora del programa Todos los Fuegos. Estamos con el espacio A Dos Orillas con Silvia Visconti. Silvia, ¿qué tema nos traes para hoy?
Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia. Bueno, hoy en realidad, como es el último programa de este año, y de un año difícil, un año complicado tanto para nuestras dos patrias, quería hacer una especie de regalo a través de unas anécdotas o de un poco de memoria que gira alrededor de un escritor argentino que es uno de mis escritores predilectos, preferidos, de cabecera, y me refiero a Julio Cortázar. Sin duda, digamos, Cortázar no necesita presentación, es uno de los mayores exponentes de la literatura hispanoamericana, una figura señera del boom latinoamericano, uno de los más innovadores y originales escritores de su tiempo, un maestro del relato corto, de la prosa poética, de la narración breve y también de la novela, ¿no? Porque es reconocido universalmente por su obra Rayuela, que inauguró una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Y bueno, hoy quiero compartir con la audiencia algunos aspectos de la vida de Cortázar, aquellos que están relacionados específicamente con su compromiso político, con la relación entre literatura y política, que me parecen, sé que algunas de estas anécdotas las conocés, pero quería compartirlas con la audiencia. De alguna manera, Cortázar ya sabemos que nació en Bélgica, por una cuestión circunstancial, porque sus padres estaban allí, que vivió en Suiza, que vivió en España, y que después volvió a la Argentina cuando tenía unos 4 años, y estuvo allí hasta 1951, cuando se estableció en Francia, que es el lugar donde vivió el resto de su vida. Visitó la Argentina por última vez a principios de diciembre de 1983, luego de las elecciones presidenciales que marcaron el regreso a la democracia, y el 7 de diciembre volvió a París y murió 2 meses después en París, en el mes de febrero del 84. Cortázar tiene además de su aspecto más conocido, que es el de escritor, fue maestro, profesor de letras, hizo estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, que no terminó porque, se dedicó decidió ejercer como docente. Después colaboró en distintas revistas, en especial en la revista Sur, que era dirigida y fundada por Victorio Campo. Fue traductor público de inglés y francés, lo que le sirvió después para ganarse la vida al principio en Francia. Pero más que recorrer su biografía, como decía, me interesa remarcar la relación entre literatura y política en su obra. Y en ese sentido, muchas veces se hace referencia al posicionamiento antiperonista de Cortázar, y muchas veces se toma como ejemplo un cuento de Cortázar, que se atribuye a que tiene un contenido antiperonista, pero el propio escritor se ha referido a ese posicionamiento, a ese tema, y lo ha hecho en varios reportajes, dejando constancia de que en realidad su interés en la política durante su juventud era prácticamente inexistente. En un largo reportaje decía Cortázar: la mía fue una actitud política que se limitaba, como la actitud política de la mayoría de mis amigos y de la gente de mi generación, a la expresión de opiniones en un plano privado, a lo sumo en un café entre nosotros, pero que no se traducía en la menor militancia. Es decir, que yo me sentía antiperonista, pero nunca me integré a ningún grupo político o grupo de pensamiento o de estudio que trataran el tema
o que trataran de hacer una especie de práctica de ese antiperonismo. Todo quedaba en esa época en una opinión personal, en lo que uno pensaba, y curiosamente eso nos satisfacía a casi todos nosotros, nos parecía suficiente. Incluso nuestra posición durante la Guerra Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial. En un caso, claro, estábamos por los republicanos, pero ninguno de nosotros fue a combatir como voluntario a España, y ni siquiera actuó políticamente en asociaciones republicanas en Argentina. Y naturalmente, cuando la Segunda Guerra Mundial éramos todos antinazis, pero ese antinazismo no se tradujo nunca en ninguna militancia. Las había, y se podía hacer cosas en el plano práctico. Digamos entonces que mis decisiones políticas ya estaban tomadas y daban hacia la izquierda, pero no pasaban de una opinión. En realidad, era un punto de vista que no se diferenciaba mucho de otros puntos de vista que yo podía tener sobre la literatura o sobre la filosofía. Fue la Revolución Cubana la que cambió mi actitud y produjo, según las palabras del propio Cortázar, un quiebre en su biografía, ese momento donde una persona toma un nuevo rumbo. La Revolución Cubana, dice, me metió en algo que ya no era una visión política teórica, una postura política meramente oral. Esa primera visita a Cuba me colocó frente a un hecho consumado. Yo fui muy poco tiempo después del triunfo de la Revolución, en 1961, en momentos muy difíciles en que los cubanos tenían que apretarse el cinturón porque el bloqueo era implacable. Había problemas internos a raíz de las tentativas contrarrevolucionarias. Muy poco después se produjo eso que se llamó los alzados de Escambray, esos grupos anticastristas que hubo que eliminar al precio de una lucha de varios años. En el camino de vuelta a Europa, desde Cuba, Cortázar en realidad descubrió que no había tratado de entender al peronismo, un proceso que, no pudiendo compararse en absoluto con la Revolución Cubana, de todas maneras tenía analogías, porque también en este caso era un pueblo que se había levantado, que había venido del interior hacia la capital y a su manera, aunque fuera una forma equivocada para él, ese pueblo estaba buscando algo que no había tenido hasta ese momento. Con la Revolución Cubana, por primera vez, los intelectuales latinoamericanos en general asistieron al proceso de construcción del socialismo en un país del continente. A Cortázar, amante de la música, seguramente le hubiera gustado escuchar esta musicalización de uno de sus textos, Blues de Maggi, cantado por la cubana Yamila Castillo y con música precisamente de Pablo Milanés. Los invito a escuchar Blues por Maggi. Ya ves, nada es serio ni di que no, de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando, todo es mal necesario. Ya ves, no es una carta esto, nos dimos esa miel de la noche. Los bares, el placer boca abajo, los cigarrillos turbios, cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. No te escribo, de pronto miro al cielo, esa nube que pasa, y tú quizás allá en tu malecón mirarás una nube, y eso es mi carta, algo que corre indescifrable lluvia. Ya ves, nada es serio ni
mal necesario. Ya ves, el tiempo con el resto, los hoces nos duermen junto a una ardilla deshojada. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Y yo sigo pensando en ti. Blues for Maggie. Bueno, a comienzos de los 70, Cortázar es invitado al Tribunal Russell sobre las violaciones a los derechos humanos en América Latina y colabora de una manera un poco heterodoxa, pero plenamente solidaria, escribiendo una historieta que titula Fantomas contra los vampiros transnacionales, que es publicada en 1975. Pero es un año antes, en 1974, cuando Cortázar escribe su libro más político, Libro de Manuel. En este libro, el escritor recurre al collage e inserta entre sus páginas recortes periodísticos, principalmente de denuncias de violaciones a los derechos humanos. El Libro de Manuel fue la respuesta de Cortázar frente a la situación de violencia que vivía América, porque ya no alcanzaba con mostrar públicamente su rechazo moral ante las injusticias y apoyar los proyectos progresistas, sino que había que hallar una fórmula que integrara de alguna manera su estética experimental, esa que él desarrollaba en sus novelas, con ese universo violentado y represivo que iba adueñándose de todo el cono sur latinoamericano. El Libro de Manuel fue el resultado de una negociación personal consigo mismo de Cortázar entre su poética vanguardista, típica de sus anteriores novelas, y las poéticas documentales y testimoniales que estaban transformando el campo literario latinoamericano en esos años. Este libro tiene una historia detrás, que fue escrita al final de la dictadura de Viñón en 1983, y que es contada por Pedro Cases Camarero, integrante del PRT-ERP y director del Combatiente y Estrella Roja. Los sucesos relatados transcurren a comienzos de 1973. Y dice Cases Camarero: agonizaba la dictadura de Lanús y yo estaba preso en la cárcel de Villa Devoto. Ya habían tenido lugar las elecciones y faltaba poco para que asumiera Cámpora. Dormíamos. Eran las 3 de la mañana cuando un guardiacárcel me despertó. En una piecita con un sofá desvencijado esperaba a Paco Urondo, restregándose los ojos. También a él acababan de despertarlo. Oiga, dijo Paco al yuga que acababa de llegar conmigo, ¿qué pasa? El sujeto se rascó la cabeza. No sé, don, confesó. Uno alto. Irrumpió un oficial con unos papelitos. ¿Ustedes son amigos de este Cortázar? Nos miramos con Paco. Sí. Bueno, firmen la autorización de visita. Eran las 4 menos cuarto. Entró Julio enfurecido y triunfante. No saben el quilombo que tuve que hacer para entrar. Acababa de llegar a Buenos Aires, explicó, y se vino directamente a Devoto. Golpeó, le abrieron una ventanilla, pidió vernos, le cerraron la ventanita en la nariz. Volvió a golpear, no le abrieron, pateó la puerta y se puso a gritar. Llegó un patrullero, convocado por la guardia de la cárcel, se identificó. El cana del patrullero parlamentó con el oficial a cargo. ¿Sos pelotudo?, contó Julio el diálogo. ¿Querés salir en los diarios, querés? Lo dejaron entrar. Nos pusimos a tomar mate. Traje guita, dijo Julio. Gracias, les dijimos. Con eso compramos fasos, dulce de leche. No, giles, dijo Julio. Mucha guita. Y empezó a sacar puñados de plata a montones de los bolsillos de la campera. Pará, loco, dijo Paco. Guardá eso, ¿qué haces?
era el adelanto por el libro de Manuel. Entonces se la voy a donar a la Comisión de Familiares de Presos Políticos. ¿A cuál?, pregunté yo. ¿Cómo a cuál? Hay dos, explicó Paco. Uno de los perros y otra de los montos. Ah, no, dijo Julio. Si no se unen no les doy nada. Pero Julio, dijo Paco, es un problema político complicado. Eso, dije yo. Entonces, juéguensela a la perinola, propuso Julio. ¿Qué? ¿Esta perinola? Y sacó una perinola del bolsillo. Bueno, dije yo. Pero vos estás mamado, me dijo Paco. ¿Cómo nos vamos a jugar la guita a la perinola a las 4 de la mañana y en Cafúa? Más sí, dijo Julio. Garren la mosca y divídansela. Mirá, dijo Paco, mejor llevásela a Ortega Peña o a alguien y que la reparta con los familiares. Sí, mejor, dije yo. Así siempre nos van a romper el culo, comentó Julio. Y realmente esta maravillosa anécdota no solamente muestra la solidaridad de Julio Cortázar, sino que deja esa hermosa enseñanza, ¿verdad? Si no estamos unidos, es probable que nos vayan a romper el culo. Bueno, también a principios de los 70, Carol Dunlop y Julio Cortázar visitan Solentiname, la utopía del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Cortázar escribe un cuento fantástico, como todos los suyos, y en esas páginas relata que ellos, Carol y Julio, fueron a ver a Cardenal y que su esposa, recuérdese que la esposa de Cortázar era fotógrafa, retrata a niños y viejos creando los cuadros de pintura naif o ingenua que pronto se harán célebres en el mundo, o a los hombres pescando, o a todos celebrando la misa a la orilla del mar. Cortázar y su esposa regresan en el relato a París, y ella va a recuperar sus fotos ya reveladas, y en vez de las escenas idílicas, lo que muestran las imágenes es la destrucción de Solentiname por el ejército. Lo más sorprendente es que cuando el cuento, que de eso se trata esta historia que acabo de relatar, ya impreso, está circulando, el ejército nicaragüense realmente destruye Solentiname. Cortázar, amigo del comandante Tomás Borges y del propio Cardenal, y de Tomás Borges, que era la línea dura de la revolución sandinista, escribe su libro Nicaragua tan violentamente dulce, que constituye un verdadero tributo a la revolución sandinista. Y cuenta, pasé una muy buena noche leyendo textos junto con García Márquez, ante un público extraordinario, receptivo y sensible. Era al aire libre, todo el mundo sentado bajo los árboles, con ese clima del que quisieras no separarte. Cuando yo personalmente leí Nicaragua tan violentamente dulce, realmente me imaginé a Julio Cortázar leyendo esta poesía que les invito a escuchar en la voz del uruguayo Eduardo Galeano. Piensa, niega o falsea o cambia. Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle la ganó la vida, no estás en Asunción ni en Buenos Aires, no te has equivocado de aeropuerto, no se llama Santiago el fin de etapa, su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. Cuántas manos tendrías esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños y hombres, al fin alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire. Esta es Managua,
de pie entre ruinas, bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. Entra nomás. Estás en Nicaragua. Decía Eduardo Galeano que Cortázar era tan insólito, tan extraño, como un hombre que estaba haciendo un viaje al revés. Él fue de la indiferencia a la pasión, contrariando las leyes del ciclo vital que hacen que el bicho humano viaje desde el entusiasmo hacia el cinismo. Y el mayor mérito literario de Julio es habernos ayudado a comprender hasta dónde es natural eso que llamamos sobrenatural, porque él incorporó a la vida cotidiana esas energías secretas que andan en el aire de modo más natural y más espontáneo. Cortázar murió un domingo, fue en 1984, y dicen las crónicas que ese día caluroso de febrero, la ciudad de Buenos Aires se llenó de coloridas mariposas. Como en una historia de su amigo García Márquez, una rara nube de mariposas le dio color a la ciudad. Dijeron los científicos que el anormal hecho obedeció al calor que provocó el trasiego de las mariposas del campo a la capital. Pero quizás, para Cortázar, hubiera sido una normal irrupción de lo fantástico en la más rutinaria de las realidades, tal como en su literatura, porque, como afirmaba, la participación al modo mágico en el ritmo de los hombres y las cosas decide el camino sin dar ni pedir explicaciones. Cuando Cortázar recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, dijo: la cultura revolucionaria se me aparece como una bandera de pájaros volando a cielo abierto. La bandada es siempre la misma, pero a cada instante su dibujo, el orden de sus componentes, el ritmo de vuelo va cambiando. La bandada asciende y desciende, traza sus curvas en el espacio, inventa de continuo un maravilloso dibujo, lo borra y empieza otro nuevo, y es siempre la misma bandada. Y en esa bandada están los mismos pájaros, y eso a su manera es la cultura de los pájaros, su júbilo de libertad en la creación, su fiesta continua. Y bueno, ojalá que en el tiempo por venir, a ambas márgenes del Plata y en toda América, construyamos el camino para encontrar el júbilo de la libertad y de la verdadera libertad, en esa, como esa bandada de pájaros que una y otra vez vuelven a empezar si es necesario para conseguir ese objetivo que es el mejor objetivo humano, que es el de una sociedad más justa, más libre y más solidaria. Bueno, y este era mi regalo para los oyentes en estos tiempos difíciles que nos tocan recorrer. Bueno, un regalo maravilloso, inesperado, y me gustó mucho. Como te habrás dado cuenta, hablé poco, que a veces meto algún bocadillo, y tenía para meter, pero preferí escuchar, porque estuvo muy lindo, muy bueno, muy bueno. Sobre todo la última parte, tocan parte de mi vida cuando estuve en Nicaragua, y la segunda vez que estuve en Cuba, que no ni por Nicaragua ni por Cuba, sino por cosas bien argentinas, además de la dictadura, la división del partido, fueron los peores años de mi vida. Al contrario, Cuba y Nicaragua me ayudaron a sortear
esos años. Entonces tu relato dejé que me invadiera para llevarme a un nivel distinto del que yo estaba. Y lo lograste, y por eso te digo que me conmovió, y no sé si lo logro expresar, pero llegó al fondo. Me alegro muchísimo. Yo sabía que vos conocías algunas de estas anécdotas y también sabía de tu experiencia en Cuba y en Nicaragua y de esos momentos, y la verdad que estos días que han sido tan difíciles para la Argentina y estos años que han sido tan difíciles para Uruguay también, me pareció que que era como darnos un poco de esperanza, de fuerza y contagiarnos ese espíritu de la importancia de la lucha entre todos. Como has nombrado al peronismo, y Horacio Robelli hace un rato reivindicó fervientemente a Néstor Kirchner, yo como militante del PRT les digo a los peronistas que tenemos que luchar juntos, y nosotros rescatamos un programa que también elaboramos juntos, porque sí fue mayoritariamente lo elaboró los sindicatos peronistas, pero yo he investigado que hay mano comunista, hay mano trotskista, y me estoy refiriendo al programa de Huerta Grande de 1962, y siendo fiel a las enseñanzas de nuestro secretario general Mario Roberto Santucho, que dividía magistralmente al peronismo en dos expresiones: el peronismo burgués y burocrático, el partido y la burocracia sindical, y el peronismo obrero y revolucionario. A los peronistas obrero y revolucionario les digo, como cierre de este año 2023 de todos los fuegos, que juntos, bajo el programa de Huerta Grande, la revolución industrial y el poder popular, tenemos que marchar para enfrentar a este gobierno y lograr lo que vos decías: hacer un mundo pleno de libertad y de justicia. Sí, la verdad que sí, y bueno, vos sabés también mi cariño y mi respeto por los compañeros peronistas, por mi experiencia de vida también, y por haber recibido la solidaridad de todos los compañeros peronistas y de leer también cuando estuve en la Argentina. Bueno, nos veremos después de las vacaciones. El año que viene, y nos vamos todos juntos porque se terminó el programa 211, volveremos el primer lunes de febrero con todos los fuegos, con A Dos Orillas, con Radio Rebelde, con Dayana, con Silvia y con todos los compañeros y compañeras que hacemos todos los fuegos. Hasta 2024. Y felicidades. Felicidades.